Muy buenas tardes, distinguido público, seguidor de nuestras redes sociales. Estamos muy contentos porque la acogida ha sido muy buena, ya que estos días han habido ponentes de muy alta calidad, todos en sí, y sobre todo en el horario de la mañana de hoy día. Ha sido muy gratificante ver nuestra primera ponencia en inglés, en la cual hemos tenido a una expositora de alto renombre a nivel internacional, quien ha mostrado todo su expertise en el área ambiental. Muy bien, el día de hoy tenemos un tema muy importante, debido a que los productos alimenticios en el Perú tienen mucha relación con la calidad que puedan presentar hacia un público tan exigente como es el peruano. El peruano varía mucho ¿cómo se puede decir? Escoge el producto según sus criterios temporales. Si algo le agrada en el momento, lo consume. Entonces, para poder desarrollar un pan con altas características, siempre se requiere adicionarle recursos nativos del Perú o recursos alternos también que se cultivan en nuestro país, como es en el caso de la chía, el ajonjolí, ¿no? Y todo lo que nos va a exponer el día de hoy la bachiller Jaime Uceda. Muy bien. Vamos adelante. Sofía, por favor, coméntanos. Aquí te voy a presentar. Coméntanos sobre el currículum de nuestra ponente. Adelante. Gracias. Como mencionó la ingeniera Jaime Paolo Cajo, es egresada de la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias de la Universidad Peruana Unión. Consiguió primer puesto en la Escuela Profesional de Ingeniería de Industrias Alimentarias en la misma universidad. Y aún continúan los éxitos. Fue ganadora de las Olimpiadas Nacional de Competencia para el Trabajo organizado por el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial. Fue organizadora del 15º Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos, realizado en Lima, en la cual congregó universitarios de Juliaca, Huacho, Trujillo, Ayacucho, Iquitos, Tingo María, y entre otros más, e investigadores en materia de alimentos, emprendedores y reconocida marca de alimentos. Es organizadora e es instructora del primer panel de jueces especialista en análisis sensorial del pan de molde, conformado por trabajadores de una reconocida empresa de panificación, proyecto aprobado por la Universidad Peruana de Unión. Así que, sin más preámbulos, le damos el pase, ingeniera. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muchísimas gracias por la presentación. Igual es una alegría para mí a dirigirme a tan digno público. Bien, empezando con el tema de hoy que tengo para compartir con ustedes, cuyo título es Pruebas sensoriales descriptivas del pan de molde. Okay. Bien, el objetivo de este trabajo de investigación fue desarrollar pruebas sensoriales descriptivas del pan de molde para la formación de un panel de jueces que midan el control de calidad para una empresa panificadora. Como bien sabemos, el pan es un alimento básico principal en muchos países del mundo, como en Europa, en Oriente Medio, en la India y en América. Y los ingredientes básicos para su preparación son la harina, el agua, la levadura y la sal. El pan de molde proporciona también energías, minerales, proteínas y micronutrientes, afirmando esto los autores Zucca, Rojas y Taipe 2022. Y a nivel mundial se ha registrado un consumo por persona al año en Suecia 8.1 kilogramos, en Perú 30 kilogramos, en Bélgica 38 kilogramos, en España 43.8 kilogramos, en Alemania 75 kilogramos
y se vio un consumo mayor en Argentina de 95 kilogramos. El pan de molde se vendió por primera vez el 7 de julio de 1928 y desde ahí en la actualidad es considerado el pan más consumido en el mundo, según el autor Vincenzo La Renza 2023. Y las empresas productoras de alimentos de consumo inmediato, como vienen a ser los panes de molde, se han visto en la necesidad de adaptarse a las exigencias del mercado y ser sometidos a constantes reformulaciones, buscando satisfacer la calidad, preferencias y expectativas de los consumidores, ya que ellos son quienes determinan la elección de su compra. Y dentro de las características de estos productos, tienen que tener un buen volumen, aroma característico y agradable, miga suave y blanda. Asimismo, estas características sensoriales deben mantenerse en el tiempo de almacenamiento. El control de calidad sensorial es un papel muy importante dentro de los productos alimentarios. Por ello, su importancia radica en la medición del producto para asegurar la homogeneidad de sus características sensoriales, las cuales se perciben a través de los sentidos, como viene a ser la vista, el olfato, el gusto, el oído y el tacto. La evaluación sensorial es una ciencia que mide y analiza e interpreta las reacciones de las personas hacia los productos. Sin embargo, estas mediciones no se realizan mediante aparatos de medida, ya que no existe ningún instrumento que pueda reemplazar la respuesta humana. Para ello es necesario formar personas que desarrollen habilidades sensoriales que les permita detectar estas propiedades, entrenando sus sentidos para lograr la máxima veracidad, sensibilidad y reproducibilidad en los juicios que emitan. En Perú, la conformación de paneles entrenados aplicados específicamente en estos productos que vienen a ser los paneles de molde es escasa y la evaluación sensorial se aplica a consumidores no entrenados, por lo cual los resultados son de aceptación o preferencia. Y la formación de un panel de jueces entrenados nos va a permitir establecer la calidad de los productos, seleccionar también las materias primas, la selección de los proveedores y que los alimentos cumplan con las expectativas de los consumidores, reafirmando este concepto con los autores Quintana Fuentes 2016, Candelaria 2011, Gutiérrez y Barrera 2015. Bien, se utilizó 4 variedades de panes de molde. Como podemos observar ahí en la primera tabla, las 4 muestras son diferentes por sus ingredientes. En la primera muestra, pues, contiene harina de trigo fortificada, azúcar, levadura, manteca vegetal, gluten de trigo, sal, leche entera en polvo. A diferencia de la muestra B, que contiene harina integral de trigo fortificada, asimismo como azúcar, levadura fresca, agregándole germen de trigo y melaza de caña. Además, harina de soya. Sin embargo, la muestra C se diferencia por el contenido de ajonjolí de un 4%, el gluten de trigo, panela, miel de abeja y harina de quina un 3% y cañigua también 3%. Y la muestra D contiene hojuelas de avena 6%, miel de abeja 5%, aceite, semilla de girasol y semilla de linaza un 4% y la semilla de chía 3%, añadiendo fibra de avena, gluten de trigo y leche en polvo. Bien, para la selección de jueces, el reclutamiento fue voluntariamente 11 personas de diferentes áreas de la dicha empresa. En lo cual se les brindó una encuesta de datos personales cuya información permitió rechazar a los candidatos con hábitos de consumo no deseables, ya sea la toma de bebidas alcohólicas y el fumar tabaco. Asimismo también el estado de salud, cómo se encontraban, si eran apropiados o no, ya sea por problemas visuales auditivos o tal vez por las secuelas del COVID-19.
Una vez seleccionados, este grupo de personas fueron sometidos a varias pruebas según la norma internacional, donde se le brindó en primera instancia la prueba de intensidad de color según la ISO 11037. Aquí se les dio a los candidatos 3 gradillas con 10 tubitos de ensayos de diferentes colores. En este caso fue el color verde, el color rojo y el color amarillo, donde las intensidades de estos colores iban disminuyendo de mayor a menor intensidad. También se les proporcionó una ficha de evaluación donde ellos tenían que ordenarlos. También se les hizo el reconocimiento de sabores básicos según la ISO 3972. Dentro de los sabores básicos encontramos el dulce, el ácido y el amargo, donde se les brindó 10 vasitos rotulados con números aleatorios, donde ellos en la ficha de evaluación tenían que colocar el código y el sabor identificado. También se les hizo la detección de olores, donde los pomitos se les colocaba un algodón con una aroma distinta, donde los aromas que se les proporcionó fue limón, menta, canela y vainilla. Asimismo, en la ficha de evaluación, ellos tenían que colocar el código y el aroma que ellos percibían. Bien, dentro de las pruebas discriminativas que se realizó fue la prueba de ordenación. Esta prueba consiste en diferenciar la intensidad entre varias muestras. Como pueden observar en la foto, en la imagen, se elaboró 4 muestras de pan, cada una con diferentes porcentajes de sal. La primera muestra fue de 0% de sal, la segunda de 5%, la tercera de 10% y la cuarta muestra de 15%. Los panelistas, como pueden ver a la mano derecha, se encuentra el test de ordenación donde ellos tenían que poner los códigos del menos salado al más salado. Esto con la finalidad de probar la capacidad del panelista en recrear un orden conocido de las muestras, medir la similitud del orden de clasificación dado por los panelistas y el orden de clasificación esperado. Dentro de estas pruebas también se encuentra la prueba triangular. La prueba consiste en diferenciar la muestra diferente y para ello se le entregó 3 muestras rotuladas aleatoriamente, donde 2 de ellas eran similares y una era diferente, donde pueden apreciar ahí la ficha, donde ellos tenían que colocar los códigos y marcar el código que era diferente, con la finalidad de probar la capacidad del panelista para identificar la muestra diferente. Finalmente, dentro de las pruebas discriminativas, se realizó la prueba de comparación pareada, donde consiste en evaluar simultáneamente 2 muestras con el objetivo de determinar si existen diferencias perceptibles entre ellas. Para ello se les presentó a cada participante 2 muestras. En este caso, se les hizo evaluar el dulzor. Se trabajó con 2 néctares de diferentes marcas, pero para nosotros tener un dato exacto, se utilizó la metodología del A o AC. Con el refractómetro medimos cuál de las 2 muestras tenía mayor sólido soluble. Entonces, a los panelistas se le entregaron 5 pares, en lo cual ellos, con números diferentes, en lo cual ellos tenían que poner el primer par, cuál era el más dulce, y así sucesivamente. Se hizo 5 sesiones en el dulzor y también se hizo 5 sesiones con textura de crocancia. En la textura de crocancia se utilizó 2 diferentes marcas de galletas soda, en lo cual también se midió la crocancia con la metodología de la balanza MX50, donde menciona que se puede medir la crocancia con la humedad que sea un 12%, según Montoya y Villalobos. Le entregamos a los panelistas 5 pares, en los cuales ellos tenían que colocar los códigos que les parecían más crocantes. Bien, dentro de las 10 secciones de la comparación variada, se utilizó la prueba de se realizó el análisis de complejidad de Wolf, donde nos permite clasificar a los candidatos de zona de aceptación, incertidumbre y rechazo,
cuyos criterios utilizados fueron probabilidad de rechazar un buen candidato y aceptar un mal candidato. Asimismo, el porcentaje máximo de decisiones correctas de un juez aceptable será de 10 y el porcentaje mínimo de decisiones correctas de un juez aceptable será un 7. Según los autores, Sancho 2002 y Pradero Parbón 1996. Bien, el entrenamiento de jueces se realizó al grupo de personas que pasaron a la zona de aceptación, en los cuales se les dio a conocer los conceptos básicos de la evaluación sensorial, asimismo para que se familiaricen con la metodología que se iba a realizar, con la finalidad de desarrollar la sensibilidad sensorial y de desarrollar la memoria sensorial. Finalmente, esta charla dinámica se culminó haciéndole firmar una carta de compromiso aceptando los términos y condiciones. Para la generación de atributos se utilizó la metodología de la grilla, desarrollado por Kelly 1995. Técnicas para identificar los atributos que una persona interpreta y proporciona información acerca de su percepción al probarlo, utilizando sus propias palabras, y para ello pues se trabajó con 4 muestras de panes de moldes de diferentes marcas y la ficha de evaluación donde ellos se sentían libres de identificar los atributos, lo que percibían, ¿no? Y dentro de las pruebas descriptivas para su entrenamiento, se utilizó las pruebas descriptivas en 4 categorías. Dentro de las 4 categorías, acá podemos apreciar las dos categorías, que es la apariencia y el aroma. Dentro de la categoría de apariencia, se les entrenó en 11 atributos. Dentro de ellas, la regularidad de la forma de pan, uniformidad de la sección transversal, el desarrollo, el hundimiento, el desprendimiento y otros más. Dentro del aroma, el aroma del alcohol, el cereal salvado, leche, mantequilla, que vienen a ser los lácteos, la fermentación, tostado malteado y trigo. Asimismo también la categoría de textura, donde se les entrenó en dureza, en firmeza, resistencia, humedad, elasticidad, flexible, entre otros. Y en sabor, los sabores básicos, en este caso el sabor salado, dulce, ácido y el umami. Los datos se analizaron principalmente en el software XLStat versión 23 y el paquete SensorMiner volumen 1.07. Estos programas destacan por su capacidad para combinar tantos métodos estadísticos sensoriales tradicionales como modernos aplicados a la investigación de consumidores. SensorMiner ofrece una síntesis de resultados de los modelos convencionales de análisis de variancia ANOVA y proporciona diversos resultados gráficos de fácil interpretación. Por su parte, el XLStat ofrece múltiples opciones para la evaluación de paneles y análisis multivariado que permiten estimar los límites de confianza correspondientes. Bien, como pudimos observar en el reclutamiento, es una convocatoria a diferentes áreas de la empresa panificadora. Podemos reclutar 11 candidatos de géneros mixtos, tanto femeninos como masculinos, y diferentes áreas, como pueden observar ahí: marketing, calidad, ventas y investigación y desarrollo. Donde en la primera encuesta, donde fue de datos personales, pues a 2 personas se les agradeció por su tiempo y participación, y nos quedamos solamente con 9. Y a los 9 candidatos les brindamos las pruebas correspondientes, que fue la intensidad de color, sabores básicos y detección de olor. Los 9 candidatos que siguieron con nosotros, se les proporcionó las pruebas discriminativas, en este caso la prueba triangular y la prueba de ordenación. Como podemos observar, no hubieron tan buenos resultados, sin embargo, en la comparación pareada, sí, todos respondieron bien. Y con estos datos de la prueba de comparación pareada se realizó el análisis secuencial de Wolf.
donde podemos establecer los límites que mencioné anteriormente, que era el mínimo era 7 y el máximo era 10. Por lo tanto, solamente 5 candidatos pasaron a la zona de aceptación. Podemos observar que ninguno de los candidatos estuvieron en la zona de rechazo. Por lo tanto, en la zona de incertidumbre se podían seguir trabajando con ellos. Pero en este caso se trabajaron con los 5 candidatos que estuvieron en la zona de aceptación. Con estos 5 candidatos se realizó la prueba de grilla, donde ellos pudieron expresar lo que percibían de las 4 muestras de pan con sus propias palabras. Así podemos observar el resumen de este cuadro. En cuanto a la categoría de apariencia, la miga porosa fueron mencionadas 18 veces, la corteza oscura 17, uniforme 9, miga homogénea 6. En cuanto a la categoría de aroma, leche y lácteo 17, cítrico 10 y levadura 7. En la categoría de sabor, dulce 27 veces, amargo 19, levadura 14. En la categoría de textura, suave 35 veces fueron mencionadas, flexible 15 veces y resiliencia 2. Con esta información nosotros pudimos pasar a las pruebas descriptivas. En la figura 1 se realizó el análisis de componentes principales para poder ver la agrupación de los descriptores de cada uno de los atributos para los jueces. Se formaron 4 grupos donde cada muestra se trabajó de manera independiente. En el primer grupo formado de la muestra A, se caracteriza por ser rígida, como podemos saber ahí en el cuadro B, nos menciona que el grupo A se caracteriza por ser rígida y color de la miga y sabor salado. En el grupo B se caracteriza por el desarrollo. En el grupo C se caracteriza por tener el aroma cereal salvado, la humedad de la miga, dulzor, homogeneidad de color de la corteza, por ser firme, flexible, humedad de textura y uniformidad de tamaño de alvéolos. Y en el grupo de la muestra D, por ser intensidad de color, color de la corteza, espesor de la corteza, elasticidad, adhesividad y hundimiento. Y esto se debe a que los atributos contienen características, son propias de su característica. En la figura 2 se observa el gráfico de telaraña y los atributos que pretenden presentan diferencias significativas mediante el análisis de varianza, donde podemos observar en el gráfico A que hay 9 atributos que no presentan diferencias significativas. Como podemos ver, la regularidad de la forma, la intensidad del color, resistencia, desprendimiento de la corteza, dureza, trigo, firmeza, rigidez, desarrollo y hundimiento. Y en el gráfico B se puede apreciar que la muestra A obtuvieron mayores valores en el desarrollo de pan, en el color de la miga, a diferencia de la muestra C, que tuvieron mayores valores en la humedad en la boca, en el desarrollo de pan también, en el dulzor y en el cereal salvado. Y los valores menores vamos a apreciar que tuvo la muestra D en cuanto a desprendimiento de la corteza. Bien, en la figura 3A se observa la concordancia que tuvieron los jueces al describir las muestras donde estamos observando que los jueces responden de manera similar en cuanto a los atributos. En cuanto a los atributos de regularidad, intensidad de color, desprendimiento de la corteza, asimismo el espesor de la corteza, color de la miga, uniformidad de tamaños de alvéolos, flexibilidad y adhesividad. Y en la figura 3D, acá estos gráficos que se llaman gráficos de carga, donde los panelistas que daban respuestas similares se encontraban dentro de las circunferencias establecidas. Cuando ellos se encuentran dentro o fuera del círculo, representan diferencias significativas. Los atributos que mostraron estas diferencias fueron el desarrollo del pan, hundimiento, el color de la corteza, intensidad de color de la corteza y la elasticidad. Como podemos observar ahí, algunos panelistas están dentro de la circunferencia y otros están fuera de la circunferencia.
En conclusión, se aplicó las pruebas sensoriales discriminativas en candidatos para ser jueces entrenados en calidad sensorial del pan. Se logró determinar atributos correspondientes al pan de molde del primer panel de jueces entrenados en una empresa panificadora. Se logró formar un grupo de 5 jueces sensoriales entrenados con la capacidad de describir atributos sensoriales de diferentes tipos de pan. Y se recomienda mantener en constantes prácticas de pruebas sensoriales y validación a los 5 jueces entrenados para el pan de molde, además la realización de pruebas en otras variedades de panes. Gracias. Muy bien. Ingeniera Jaime Uceda, muy interesante la ponencia que ha brindado hoy día sobre el pan de molde y sobre todo las pruebas sensoriales. Las pruebas sensoriales en nuestro país hay diferentes conceptos. Es más, en las tesis de pregrado he visto que colocan siempre pruebas sensoriales, pero con muy poco ahínco o no tan específico, ¿no? Por ejemplo, pruebas sensoriales colocan en tesis mencionando solamente aspecto, color, olor, sabor. Y eso le llaman prueba sensorial. ¿Qué nos puede decir acerca de ello? ¿Está bien considerado esa parte o de repente necesita más profundidad acerca de las pruebas sensoriales? Por favor, quisiéramos su comentario. Bueno, sí, las pruebas sensoriales, pues, ante el consumidor, como menciona usted, textura lo básico, ¿no? El aroma, el sabor, lo que miden. Pero en este caso, ese entrenamiento de un panel de jueces sensoriales es más profundo, donde ya miden otros atributos que un consumidor, pues, no lo pueden percibir, ¿no? En este caso, como hemos ido ahí entrenándolos en el tema de volumen, ya que es importante, ¿no? El tema de volumen, por ejemplo, cuando se realiza una reformulación, ya las exigencias de mercado como están los octógonos, hay reformulaciones, entonces a veces hay rechazo también, y a veces uno no sabe como empresario o como ingeniero, dice, ¿por qué hay ese rechazo? Entonces, estos panelistas son los que nos van a ayudar a descubrir el por qué, ¿no? En qué ha variado el sabor. Si es el sabor, tal vez la textura, tal vez la apariencia, el color, que como dice, todo entra por los ojos. Para ser panelista, ¿necesita algún certificado, alguna capacitación o de repente Sí, estudiar una carrera? claro. La capacitación de estos panelistas se realizó durante 3 meses con un total de 40 horas. Para no saturarlos, fue 2 veces por semana, en una hora, separando 2 horas de su trabajo laboral, ¿no? Ah, perfecto. Y finalmente se les entregó un certificado, ya que el proyecto había sido aprobado. Ah, excelente, muy bien. Entonces, hay varias especificaciones técnicas para una prueba sensorial. Sí, le comento esto porque a veces en las tesis de otras carreras que no son de ingeniería alimentaria, pues colocan prueba sensorial y a veces hay términos muy errados sobre ello, ¿no? Y no sé si podrá responder esta preguntita para pasar con Sofía sobre lo que es si necesita consentimiento informado, una prueba sensorial, ya que le comento, ¿no? Hay mucho tema de debates con respecto a esto, ¿no? Porque para el caso de farmacia, por ejemplo, o medicina, se requiere siempre que todo voluntario, todo participante reciba su consentimiento informado previo y firme un consentimiento informado previo. Sin embargo, en nuestro país estoy viendo en varias de las tesis de diferentes universidades que publican en sus repositorios y han colocado las pruebas sensoriales sin nada de ello, ¿no? Sin consentimiento informado, sin un plan estratégico, o sea, prácticamente como si fuera un análisis de laboratorio de un solo día, ¿no? Y yo creo que por ahí no va. Coméntenos algo al respecto, Jaime Uceda, por favor. Sí, claro. Bueno, dentro del proyecto hubo un consentimiento. Nosotros al presentar el proyecto del tema que trataba, cómo se trabajaba con personas,
siempre hay una ley que la ampara, ¿verdad? En este caso, también a nosotros hacer reclutamiento voluntario de las personas y después de ser seleccionados se les hizo una carta de compromiso, donde también se les dio una charla dinámica en lo que iba a consistir la metodología. Ah, Entonces fue mi consentimiento. perfecto, perfecto. Muy bien. Esto que quede claro, por favor, para todos los asesores de tesis del país, que hay parámetros que seguir, porque lamentablemente estamos viendo muchas tesis que esto es un análisis nada más y no es así, ¿no? Tiene parámetros de especificaciones técnicas que los profesionales en ingeniería de alimentos nos pueden capacitar en todo ello. Muy bien. Sofía, creo que podemos ver algunas preguntas. Creo que hay una pregunta también en el chat. A ver. Coméntanos, Sofía. Bueno, ahora iniciamos con la ronda de preguntas, comenzando con las preguntas enviadas por el formulario. Primera pregunta. ¿Cómo se selecciona y se entrena a un panel de evaluadores sensoriales para llevar a cabo estas pruebas de manera precisa y consistente? Bien, respondiendo a su pregunta, muchas gracias. En la forma de selección, pues mencioné la metodología, ¿no? El primer zarandeo que digamos fue una encuesta de datos, ya que están aptos, ¿no? Por ejemplo, las personas que no pueden ser parte de un panel son las personas que consumen bebidas alcohólicas o comen mucho ají o fuman tabaco, ya que pierden la sensibilidad de sus sentidos. Ese es uno. Luego el otro es las pruebas, según las normas internacionales, las ISO, como mencioné, los sabores básicos, el reconocer o identificar el sabor salado, dulce, amargo y ácido. Y también la detección de olores, aromas, ¿no? Y la ordenación de intensidades de colores. Y para el entrenamiento, pues dependiendo también a qué rubro, ¿no? En este caso se le entrenó específicamente para panes de molde. También hay entrenamiento para cacao, para quesos, para helados, para café. Gracias por tu respuesta. Ahora damos comienzo a la segunda pregunta. ¿Cuáles son algunos de los desafíos comunes que se enfrentan al llevar a cabo pruebas sensoriales descriptivas en productos alimentarios y cómo se superan? Bueno, uno de los desafíos, como en este caso se realizó dentro de una institución, una empresa, una organización, fue más que todo la disponibilidad de tiempo y el compromiso también de la empresa, ¿no? Para que les pueda dar ese espacio a sus trabajadores para que sean entrenados, capacitados. Ok, muchas gracias. Si alguien de la llamada tiene alguna pregunta, por favor comuníquelo en el chat o alce su mano virtual. Justo Sofía, ingeniera Carmen Campos, creo que es. A ver, le damos el micrófono. Vamos a abrir los micros, ¿no? Porque hay algo muy importante ahí que me gustaría que nos mencione. Si puede, su video también. Carmen Campos, doctora ingeniera. Sí, ingeniera en industrias alimentarias, Un gusto disculpe. saludarla, un gusto Sí, saludarla. buenas tardes. Muy interesante la exposición de Yemi Uceda. Y cuando usted hacía la consulta respecto al consentimiento informado, eso se trabaja siempre, se toma en cuenta esa parte de la ética, el trabajo profesional. Y además que hay una ley que protege los datos, entonces ya no se puede violar esa ley y tiene que tomarse en cuenta codificación para los panelistas. Y de hecho, todo así se trabaje por la web, va a ir siempre, la primera pregunta es el consentimiento informado y si no, ya no es tomado en cuenta como parte de los voluntarios que van a entrar al panel, ¿no? Eso solamente, me imagino que Jamie ha dicho que sí, así lo han trabajado. Sí, estamos al tanto de eso, ¿no? Solamente eso. Perfecto, ingeniera Carmen. Más bien muchas gracias
por su pronunciamiento. Sí, comentaba eso porque en varias tesis que no son de ingeniería alimentaria, ¿no? Y me refiero a otras tesis, entonces que colocan, o hay mucha diversidad y a veces, perdón, no colocan el consentimiento informado o la forma como se ha establecido estos parámetros de evaluación, ¿no? Pero muy atinado su comentario, ingeniera Carmen, muchísimas gracias por ello, ¿sí? Muy bien, bueno, no sé si alguien más del público está abierto el micrófono, si es que alguien puede o desea mencionar algo. Si no, ya culminamos su etapa. Bien, muy bien, Jaime Uceda, muchísimas gracias por su ponencia. Ha sido muy interesante, pero es que no quede ahí, ¿no? Hay que publicar ese trabajo, ¿sí? Y para eso el Instituto AIRU, con el ingeniero Exxon, la doctora Gloria Bravo, que son ingenieros ¿no? en sus respectivas áreas, le podemos dar el apoyo, ¿no? Dar el apoyo y respetando siempre la autoría, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? En el Instituto AIRU respetamos bastante la autoría, ¿no? A quien corresponde el trabajo, lo publica. Nosotros damos una manito nomás en algunas cosas que podemos observar, adicionar y todo ello, ¿no? Como van a pasar trabajos de investigación en el mismo Congreso. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable por su participación. Ok, muchísimas gracias, un gusto. Hasta luego. Hasta pronto. Estamos conversando. Muy bien, gracias.